Buenas noches amigos, bienvenidos a los casos clínicos de AMPEMES. Es un club donde pretendemos compartir casos de donde pueden ustedes aprender y recortar la patología más importante, ¿no? Entonces, como primera ponente tenemos el agrado de presentar a la doctora Judy Dulanto. Ella es médico radióloga, experta en ultrasonido musculoesquelético con sus casos clínicos muy interesantes. Judicita, buenas noches y muchos éxitos. Hola, ¿qué tal, Anita? Bueno, vamos a empezar con el primer caso. En codo siempre hay patologías mucho más frecuentes, otras más raras, y vamos a tratar de ver qué casos hemos traído. Ojalá que algún de los socios pueda también poner su caso. En esta nueva fecha, en marzo, vamos a empezar con el primer caso. Es una paciente mujer de 56 años de edad que tiene dolor en codo derecho, en región lateral por 2 meses. Entonces viene por consulta externa. Y esta es la primera vista, ¿no? De la región, voy a decir que es la región lateral del codo. No sé si alguno quiere aportar algo, ver algo, qué es lo que piensa. Cuando estudiamos codo siempre lo abarcamos en 4 áreas, ¿no? Anterior, lateral, medial y posterior. Estamos dando ya una ayudita que es la parte lateral. Doctora, impresiona se ve el complejo tendinoso, extensores, engrosado, heterogéneo, irregular. Así es, muy bien, Luz. Estamos frente a un tendón. El patrón fibrilar que debería verse se ha perdido. Voy a poner mi puntero. Perdón. El patrón fibrilar que debería verse se ha perdido. Y este tendón se encuentra engrosado, hipoecoico. Miren las áreas hipoecoicas en esta zona, distorsionan la arquitectura fibrilar, ya no tiene el patrón fibrilar. Miren la irregularidad de la cortical ósea, ¿no? De la parte de lo que es el epicóndilo lateral, totalmente irregular, entesofito, zonas hipoecoicas, y cuando ponemos el estudio Power Doppler, vemos un incremento de su vascularidad marcada, ¿no? Un incremento de su vascularidad marcada. Recuerden que tenemos que poner bastante gel y no presionar demasiado, porque cuando hacemos mucha compresión, el Doppler se nos puede disminuir. Si es poco, se negativiza, y si es moderado, se puede convertir a leve y estamos encubriendo. Entonces, como dijo Luz, nos encontramos frente a una desorganización del tendón, engrosado, hipoecoico, heterogéneo, y ha perdido su disposición fibrilar habitual. Y presenta al estudio Power Doppler incremento de su vascularidad en forma moderada. Compromete más del 50% de todo lo que es el grosor, ¿no? Del tendón. ¿Qué podemos decir al respecto? Estamos en la cara lateral. ¿Qué se encuentra en la cara lateral? Al epicóndilo lateral, ¿qué tendón llega ahí y se inserta? Si no, vamos avanzando. Colegas, siéntanse llanos. Ustedes, esto es un conversatorio entre amigos. Ustedes pueden participar libremente, vamos a aprender. En la cara lateral, ya sabemos, se inserta todo el tendón conjunto de los extensores. Entonces, se inserta el tendón conjunto de los extensores. Y estamos frente a una epicondilitis, ¿no? Conocida como una epicondilitis. Aquí, las características que ya hemos mencionado. Seguimos avanzando y vemos una zona hipoecoica que me distorsiona la arquitectura fibrilar de la zona, ¿no? Una zona hipoecoica que lo distorsiona totalmente. Y ahora vamos a mandar un video de la zona. Miren ustedes el video. Este tendón engrosado, heterogéneo, miren ustedes el Doppler, estamos en la articulación, el ligamento colateral radial, en la zona de lo que es el húmero y el radio, el ligamento bien pegado a la zona. En esta zona de acá, ustedes pueden ver gran cantidad del componente vascular de lo que es el Power Doppler, y nos estamos encontrando, lo tenemos que visualizar siempre en corte longitudinal y el corte transversal.
Entonces, estamos frente a una epicondilitis lateral. La epicondilitis lateral, amigos, siempre se da pues, en el tendón conjunto. Por el tendón más comprometido en la epicondilitis lateral siempre es el extensor radial, ¿no? El extensor radial del carpo, el extensor corto radial del carpo. Luego le sigue el extensor común de los dedos y el extensor cubital del carpo en ese orden. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que visualizar ante una epicondilitis? Vamos avanzando. Y vamos a ver esta resonancia. Miren ustedes aquí en esta resonancia. Ustedes pueden ver aquí el tendón. Tenemos varios cortes. Tenemos el corte coronal, que es mucho más asequible. O sea, siempre nos es más fácil, más grato verlos. Pero tenemos que verlos siempre en el corte axial, ¿no? En el corte axial están bien. Acá el complejo ligamentario colateral radial, y acá vemos esta zona hiperintensa que me está distorsionando todo lo que es la arquitectura fibrilar del extensor corto del carpo, aquí en este corte radial, bien pegado, las primeras fibras anteriores, el extensor corto, las medias, el extensor común de los dedos, y las posteriores, el extensor cubital del carpo. Esa distribución siempre la seguimos en resonancia. Y vamos viendo acá. Como ustedes pueden ver aquí, un poquito más lento, vamos avanzando en el corte axial. Va apareciendo, fíjense en la zona, una vez más, en esta zona de acá, fíjense cómo aparece, se pone hiperintenso. Esta zona cómo va comprometiéndose, ya saben, de anterior a posterior, extensor corto del carpo, extensor común de los dedos y extensor cubital del carpo. Y vamos acá al corte coronal y se pueden dar cuenta, miren, la zona de desgarro, el compromiso de la tendinopatía. El corte coronal siempre nos ayuda a ver mucho con mayor precisión y sobre todo ver el componente ligamentario, los ligamentos se encuentran comprometidos o no, y mencionar si hay un tipo de desgarro o lesión que me vaya a distorsionar la arquitectura fibrilar y me pueda poner, o sea, ser un agravante más para el tratamiento. Entonces, este es el primer caso, es una epicondilitis lateral que tenemos que, ¿qué tenía qué características esta epicondilitis? La epicondilitis es un engrosamiento del tendón extensor, del tendón conjunto de los extensores, hay un incremento de la vascularidad del estudio Doppler, se asocia a una irregularidad de la cortical ósea, casi un 95% de estas epicondilitis pueden tratarse, un 5% a veces termina en cirugía, y es de fácil acceso a la ecografía. El consejo práctico que ustedes siempre se les da es poner una buena capa de gel y evitar hacer mucha presión. No sé si hubiera alguna pregunta, colegas. No, Yesita, ha sido muy didáctico, no sé si tienen alguna pregunta. Tal vez ahora, como solo tenemos 10 minutos por ponente, el ponente que presente diga las características radiológicas para que los asistentes puedan grabarse, y más bien si hubiera alguna duda al final del caso, puedan participar. Ahorita les ha llamado la atención. Lo más frecuente es epicondilitis, creo que vamos a repetir como 3 lo mismo, pero es importante ver las características ecográficas, que se correlacionan muy bien con la distancia, y sobre todo que tenemos el Power Doppler, que es como nuestro contraste, ¿no? La ecografía tiene su contraste, que es el Power Doppler. No sé si el doctor Tarazona, ¿qué le parece el caso? Como él también ve un montón de resonancias. ¿Qué tal? Sí, buenas noches con todos, buenas noches. Sí, es un casito bastante típico de una epicondilitis lateral, como vamos a ver luego también hay otro casito. Casi todos los tendones y ligamentos en las secuencias por resonancia tienen baja señal, ¿no? Entonces, en una primera fase creo hay un leve cambio de señal, pero como en este caso que ya se trata de un caso mucho más avanzado, ya se muestra bastante engrosado, ¿no? Y en frecuencia también la epicondilitis lateral
hay una frecuencia de 7:1 con respecto a la medial, ¿no? Entonces, quizás esta es la causa más común por la que se solicita una ecografía de codo o una resonancia de codo, ¿no? La epicondilitis lateral. Creo que es algo que quizás al final de la reunión todos debemos llegar a como conocimiento, ¿no? Y quizás donde mejor tendríamos que centrarnos para buscar y poder diagnosticar, ¿no? Excelente, excelente. Pasamos, creo, gracias, Judicita, muy bien, tu caso muy No, gracias detallado. a ustedes. Un gusto. Voy a dejar de compartir. Sí, ahora le toca al doctor Huerta. Si está la doctora Dávila, también tenía un caso, pero si no, el doctor Huerta. Puede compartir. Ya está, se ve muy bien, doctor. Doctora Elena, quería hacerle un comentario. Sí, muy bien, Doctora, doctora Luz, ¿cómo está? Sí, ¿cómo está? Sí, quería hacer un comentario del casito anterior. ¿Cuán importante es el perfil óseo, doctora Judith, ¿no? Perdón, El necesitas epicón. cómo? ¿Cuán importante es la identificación del perfil óseo, doctora, ¿no? Esa pendiente que tiene el epicóndilo como una caída en descenso, ¿no? Donde se ve la inserción de ese tendón, de ese complejo extensor, ¿no? Saber ubicar bien, ¿no? El perfil óseo. Es importante. Claro, lo que dice Luz es importante. La cortical ósea, ustedes ya saben. Por eso el parámetro siempre es la caída, donde llega el tendón, el patrón fibrilar, la articulación, ¿no? Entonces, ahí estamos precisando de que estamos frente al tendón extensor. Y ustedes saben la localización de la mano de esta forma para que ustedes puedan ver y colocar, si se puede ver, el traductor de esta forma sin apretar, ¿no? Porque cuando extendemos se nos hace difícil, o hacemos otras maniobras, se nos hace difícil. La colocación siempre es así, lo más flexible posible del paciente y con la colocación tenue o sea, suavemente te coloca el transductor. Muy bien, ya estamos con el segundo ponente, el segundo caso, doctor Huerta, bienvenido, los presento al doctor Fernando Huerta, presidente de la Sociedad de Ultrasonido, radiólogo de mucha experiencia en todos los temas, también especialmente musculoesquelético. Doctor Huerta, lo dejamos con los presentes. Ok, gracias. Muy amable, buenas noches. Escuchan bien, ¿no? Sí, Sí, perfecto. doctor, se le escucha perfecto. ¿Quiere pasar? Ok, muy bien. El tema que yo voy a llevar esta noche va a ser de lesiones de la bursa olecraniana. Tenemos nosotros entendido que la bolsa sinodal es una estructura de tejido conectivo que está diseñada para servir como almohada, como amortiguación de las articulaciones, ¿no? Entonces van a tener, ¿cómo se llama?, absorber las fuerzas de impacto. Y vamos a ver algunos casitos. Por ejemplo, este paciente es un paciente varón de 30 años con un codo aumentado de volumen. Vemos que hay una imagen aumentada de volumen, heterogénea, bien rojiza, con edema de partes blandas. En la ecografía vemos en el corte tanto transversal como longitudinal un aumento de densidad de partes blandas con edema del tejido celular subcutáneo e imagen heterogénea en la bursa. Normalmente la bursa no debe verse y si es que se ve algo es porque hay alguna patología a dicho nivel. Esta lesión medía más o menos alrededor de 30 milímetros. Le pusimos, por ejemplo, Doppler y vemos que hay una marcada captación en este paciente de 30 años. No tiene antecedentes de enfermedades de diabetes, reumatológica, artritis reumatoide, niega totalmente las enfermedades que tiene. Vemos nuevamente la marcada captación al Doppler color. Saben, correspondió a una bursitis olecraniana infecciosa. Muy bien, tenemos otros casitos, por ejemplo, este paciente, donde tenemos una tumoración a nivel del codo, a nivel de la bursa olecraniana, un varón de 55 años, donde veamos la radiografía, vemos una gran tumoración de partes blandas. Si ustedes ven bien pequeñas imágenes aumentadas de densidad, vemos también una alteración de la superficie ósea con presencia de un espolón. Muy bien. Fíjense cómo está la imagen descrita.
En esta imagen vemos una tumoración y otra lesioncita que después la vamos a ver por ecografía. Vemos la imagen ecográfica heterogénea, irregular. Con una captación aumentada al Doppler color. Este paciente de esta lesión que vimos, fíjense ustedes en la imagen de la foto de la paciente, vienen pequeñas imágenes acá amarillitas. Y esto ya nos va indicando con la etiología de este caso, ¿no? En este caso correspondió a una gota. Muy bien. Vemos este otro casito de paciente de 68 años con una tumoración en ambos codos. En ambos codos. Fíjense las lesiones cómo están. En el codo izquierdo, en el codo derecho. Las imágenes, por ejemplo, en el lado derecho son como imágenes ovoideas hiperecogénicas. En el codo izquierdo como una imagen, pero que dan sombra acústica, ¿no? Como diferentes estadios de la misma lesión. Estas son las dos, son del lado derecho, imágenes que estos son los TOFOS que uno conoce, ¿no? Entonces estamos ante un paciente que tiene también gota. Este otro paciente de 47 años, una bursoulecraniana aumentada de volumen, donde se aprecia dicha tumoración. Fíjense ustedes cómo son estas imágenes. Imágenes ovoideas, hiperecogénicas. Este es algo típico en este tipo de enfermedad. Es una gota, ¿no? Estas imágenes, recuerden, las van a ver. Estas imágenes generalmente son muy frecuentes, las van a ver en el 80% de estos casos con gota. Esta paciente de 58 años, una bursoulecraniana, miren, tremenda tumoración que tiene. Fíjense en la rayos X cómo está la tumoración con aumento de densidad de partes blandas. En ecografía vemos una imagen ovoidea. Vemos acá como si hubiera separado como un nivel líquido-líquido. Esta es otra forma de presentación de otro paciente con gota. Paciente de 58 años. Este paciente de 76 años presenta una tumoración en el codo derecho de 40 milímetros que nota que ha crecido y limita sus movimientos. Las características ecográficas, fíjense ustedes, una imagen ovoidea de contornos regulares bien definidos, pero dentro de la lesión vemos pequeñas calcificaciones. Las calcificaciones que algunas dan sombra acústica, muy poca captación Doppler color o nada. En el codo derecho, y este paciente correspondió a gota. Fíjense ustedes, ¿no?, cómo están diferentes a los anteriores casos que había presentado. Esta paciente de 63 años que tiene una bursa aumentada de volumen. Fíjense ustedes cómo está la lesión, una tumoración en el codo. Fíjense las imágenes radiográficas, cómo están en las imágenes acá en sacabocados, lesiones líticas en algunos casos, de contornos regulares bien definidos. Miren la ecografía, cómo es un contenido espeso. Llega a movilizarse un poco. En este caso correspondió a una artritis reumatoide. Es característico las lesiones óseas. Es importante que cuando ustedes revisen el paciente pidan sus datos clínicos. Si tiene alguna radiografía, les va a ayudar bastante. Este es otro casito, fíjense ustedes. Esta fosa acá es la fosa olecraniana, donde generalmente, por ejemplo, hay grasita, y esta es la parte de la articulación. Es otro paciente, pero que también con artritis reumatoide. Fíjense ustedes el contenido espeso, hipoecogénico. Este también fue una artritis reumatoide, ¿no? Hay formas de presentación. Este es otro paciente que está haciendo ejercicio, no sé cómo. Por si acaso, no es la imagen del paciente, pero vemos acá una bursa aumentada de volumen con una imagen ecogénica como molde. Tiene 3 de enfermedad, paciente de 64 años, que nota, por ejemplo, que ya no está inflamado, no está rojo, no está nada, pero se mantiene la tumoración. Esta tumoración medía 40 milímetros aproximadamente,
Y fíjense, esto correspondió a un hematoma crónico por el paciente, ¿no? Un hematoma crónico, ¿no? No capta contraste, no capta al Doppler nada. Y estos son solamente artefactos de movimientos. Bueno, muchas gracias. Es una pequeña revisión de patología de la bursa. Excelente, excelente, doctor Huerta. Como siempre tiene muchos casos como para hacer su libro. Está muy bien. Ahora, no sé si tienen una opinión. Me gustó mucho los casos de gota, que también siempre nos consultan los alumnitos. ¿Qué le parece este nódulo que no da sombra acústica, que es ecogénico? ¿No? Que es ¿qué le parece? Esos a veces son diagnósticos difíciles. No sé, la doctora Judith o alguien que quiera comentar los casos. Felicitaciones, a mí me pareció maravilloso, estaban muy bonitos. Recordar, amigos, como ha mostrado el doctor, los pacientes de gota es una bursitis seca, ¿no? No vamos a ver como vemos en otro tipo de bursas, ¿no? Cuando hacemos el tendón del bíceps, se le conoce como bursitis seca. La diferenciación también que mostró cuando hace el hematoma con la presencia de los tofos. La grasa que rodea la bursa aumentada de ecogenicidad cuando está en fase activa, muy diferente del hematoma que no tiene tanto incremento de la ecogenicidad de la grasa perilesional, ¿no? Son casos muy, muy bonitos. Excelente, doctor. Muchas gracias por su presentación. No, gracias a ustedes. Excelente. Pasamos con la doctora Dávila para Rocío. ¿Tendrá listo? ¿Puedes compartir? Hola, Rocío, ¿qué tal estás ahí? Si no, pasamos a otra, voy a compartir. Si no estás Creo que ahí. tiene problemas, Lenita, para su instalación. Hay que pasar mejor con otro de los Ya sigo, colegas. seguiré nomás. Voy a compartir pantalla. Es un casito muy fácil. Bueno, en codo sí, lo más frecuente es la epicondilitis, ¿no? Ahora voy a decir las características clínicas de este casito. ¿Se escucha bien, Judith? Sí, se escucha muy bien. Bueno, vamos a ver, es un paciente de 64 años, tiene un dolor crónico en la cara lateral del codo típico, ¿no? Que vienen con dolor aquí en la cara lateral del brazo. Y el primer error que a veces cometemos es solamente verla en ecografía, ¿no? En resonancia se ve todo en la ecografía, hacen solo la cara lateral, hagan todo el protocolo, cara anterior, media y lateral. Bueno, en este caso solo es la patología de la cara lateral y tenemos acá en los tendones extensores, ¿no? Tenemos un aspecto heterogéneo, la cortical, miren, la cortical ósea, recordemos que la cortical ósea nos da la impresión de la cronicidad, nos deja ver que una lesión es antigua, pero aparte de los tendones, ¿no? Acá está la vascularización, recordemos que el Power Doppler es nuestro contraste de la resonancia. La resonancia tiene su contraste gaudolino, y por eso tenemos Power Doppler, no le inyectamos nada, nos indica proceso inflamatorio agudo, también nos puede indicar hipercelularidad, y en este caso, ese es el eje, recordar esto, hacer el eje corto. Necesitamos ver, este es el codo derecho. En el codo, este es el lado cubital, este es el lado radial. Aquí el tendón comprometido se puede ver. Muchas veces en la ecografía, como estaban apurados o cuando lo hacen, como sabemos que es una epicondilitis, no le ponen qué tendón está comprometido, que tiene desgarros asociados, y luego le hacen resonancia y sale que tiene desgarrito de acá, desgarro allá, pero se ve en la ecografía, por ejemplo, acá también se ve un desgarro y este desgarro compromete la parte profunda, el ligamento colateral radial, ¿no? Poner eso en el informe, en el eje largo, qué tendón. Para este lado está el extensor radial corto del carpo, para este lado extensor cubital del carpo, extensor del quinto dedo, extensor común de los dedos, se puede ver en la ecografía qué tendón está comprometido y reportarlo en el informe. Acá tenemos un video, miren la cortical ósea, tiene osteofitos, también tesofitos marginales, y tenemos una solución de continuidad intratendínea. La epicondilitis lateral, más que un proceso inflamatorio, el proceso inflamatorio es muy corto, 1 semana, 2 semanas. A partir de la segunda semana el tendón rápidamente se degenera, o sea, es como una tendinosis del Aquiles, que se empieza a engordar y rápidamente, por más que le den antiinflamatorios vía oral y todo, el paciente no, o sea, el tendón se va a quedar así grueso y heterogéneo y se puede romper muy fácilmente, ese es el problema, y empieza con estos desgarritos intrasustancia. ¿Y por qué les digo que está roto el ligamento colateral radial? Miren acá, esta imagen de solución de continuidad se continúa hacia la superficie ósea, ¿no? Otro videíto, acá tenemos el eje largo, estamos buscando el eje largo, la solución de continuidad intratendínea, el eje corto, vemos
que se viene desde la región medial de los tendones extensores hacia, y se ve finalmente el desgarrito que es para el lado cubital. Miren acá cómo está el ligamento colateral radial. Solamente para repasar este casito, el ligamento colateral radial está pegado al hueso. Y en este artículo muy interesante, miren, la cabeza del radio, el epicondilo lateral, el ligamento colateral radial es lo que está pegado al hueso, casi es el 40-50% del espesor de la cara lateral. A veces pensamos que todo es tendón, no, lo que está pegado al hueso es el ligamento colateral radial. Aquí tenemos un artículo del doctor Martinoli, y miren acá, el ligamento los está señalando con las flechas, el ligamento colateral radial. Y esa es la imagen también del ligamento colateral radial de una disección anatómica. Pegado al hueso está el ligamento colateral radial. Y en la ecografía, ¿cuál sería el ligamento colateral radial? Sería esta, ¿no? Estamos viendo la parte más profunda, pegada al hueso, se inserta en el ligamento anular, es el ligamento colateral radial. Un paciente normal, qué bonito se ve el músculo va a llegar a ser tendón y se inserta en el epicóndilo. El ligamento colateral radial está pegado al hueso. Y recuerden, este paciente que hemos presentado, este es los tendones extensores, el ligamento colateral radial está comprometido. Si se fijan acá, hay una solución de continuidad de lo intratendínea e intraligamentaria. Es muy frecuente en los casos de epicondilitis crónica, desgarros intratendíneos, intrasustancia, y que también a la larga compromete el ligamento colateral radial. Ponerlo en el informe, se ve muy bien en la ecografía. Lamentablemente a veces nos los pasamos de largo en el informe, pero esto es para que quede un poco claro. Y bueno, un valor agregado de la ecografía es que puedes hacer procedimientos ecoguiados. A este paciente le pusimos, le hicimos fenestración ecoguiada con plasma rico en plaquetas, porque recordemos que es una patología degenerativa. Ya no hay tanta inflamación. Ustedes le van a dar vía oral, AINES y todo, y sigue con dolor. Dolor es bastante molestoso. El paciente regresa después de 6 meses de fisioterapia y sigue con dolor. Entonces, lo que hacemos primero en este video es bloquear el nervio radial en la cara anterior del antebrazo con dosis mínimas de lidocaína, y en la periferia vamos a inyectar el anestésico. Lo único, el paciente estuvo con 3 horas con adormecimiento y con pérdida de la movilidad, se le avisó, ¿no? Que era sábado a mediodía, que iba a descansar, pero no sintió absolutamente nada de dolor con el procedimiento, porque hay que hacer fenestración, hay que pegar el hueso, llegar con la aguja gruesa, rosa, hasta la cortical ósea. Veamos la fenestración y tenemos con nuestra aguja gruesa, estamos llegando. Ustedes cuando atraviesan un tendón degenerado se siente como alguna sustancia muy gruesa, dura de pasar, y pensamos que estamos con una aguja número 18, estamos tocando la cortical ósea, estamos liberando sustancias que es del propio regenerativo del propio cuerpo, y posteriormente se le pone plasma rico en plaquetas a la misma región. Mirando con la ecografía veo dónde está la lesión más hipoecoica. A ese nivel voy a hacer la fenestración y también inyectar el plasma rico en plaquetas. Entonces, recordar de este casito clínico, que es bastante frecuente. Informar en ecografía, se ven muy bien los desgarros intrasustancia y también las lesiones de ligamentarias. Solamente hay que repasar un poquito de anatomía y podemos hacer un diagnóstico y un tratamiento ecoguiado. Muy bien el paciente, se le hizo un sábado, el lunes estaba tranquilo, sin molestia. O sea que no es una curación completa, pero bastante bajó el dolor, que tenía una escala de dolor de 7, bajó a un 2, 1, y a la semana se le indica la fisioterapia. Muy bien, no sé si tienen alguna consulta y pasamos al siguiente caso, que tenemos como 4 más casos, ¿no? ¿Alguna consulta? Solamente para precisar, chicos, es muy importante lo que ha dicho Elena, ¿no? El desgarro, y con compromiso del ligamento colateral lateral es uno de los factores que va a llevar a un tratamiento refractario, o sea, que haya no buen pronóstico, ese paciente no se va a curar, y que tú le pongas un desgarro, el clínico, el traumatólogo, el reumatólogo ya no lo va a infiltrar con corticoides. Entonces ahí radica el inconveniente. Y tú hazle un plasma rico en plaquetas sin bloquear el nervio, el paciente no te va a soportar ni la primera hincada. Eso es imposible. El paciente llora, grita, es un dolor
Del 1 al 10 es 15, si no le bloqueas como ha Sí, bloqueado ya lo Lena hice, este ya lo nervio hice radial. sin bloquear el nervio y era terrible. Me odia el paciente. Sí, Pero sí, sí. es maravilloso y es facilísimo porque es bien asequible el nervio radial. Muy bien, pasamos a compartir con el doctor Tarazona o la doctora Rocío, cualquiera de los de Rocío. ¿Está listo tu caso ya, doctor Tarazona? El que tenga listo su caso, doctor Ya, Tarazona. Sí, ¿no? ¿cómo? Ya, Sí, puedes ¿cómo? compartir nomás. Share muy bien, ya está viendo tu pantalla. Sí, perfecto. ¿Sí la Bueno, ven? Sí, sí, tengo. vemos la pantalla, ya puedes compartir. Tengo el gusto de presentar al doctor Martín Tarazona, radiólogo de amplia experiencia y es médico radiólogo del Hospital Daniel Aristides Carrión y jefe de la sede Lima de la Clínica Internacional, con mucha experiencia en MSK, ¿no? Sobre todo resonancia. Éxitos, Martín. Ahí está, ¿no? Sí, se ve bien. Comenzamos. Ya. Bueno, al igual que un poco complicado después de responder a desplante de grandes maestras. Bueno, este es un paciente varón de 66 años que viene por dolor en el codo, ¿no? Un tiempo de enfermedad de 6 meses y sin mejoría con terapia física ni antiinflamatoria, ¿no? Bueno, el paciente tenía una ecografía también. ¿Ven el puntero? Sí se ve. Sí Sí, se ve, se ¿no? ve, se ve bien. Sí Sí, se ve bien. entonces es un corte en la región anterior y este es a nivel del epicóndilo lateral, ¿no? Como ya se vio anteriormente, hay un engrosamiento con una pérdida del patrón fibrilar. No se ve también muy bien el ligamento colateral radial, como dijo la doctora Pari, frecuentemente está asociado a desgarros también del ligamento parcial del ligamento colateral radial, ¿no? Entonces, esto es un estudio, esta es la imagen de resonancia magnética, donde vemos el engrosamiento. Usualmente, como ya seguro en algunas charlas anteriores lo hemos mencionado, tanto los tendones como los ligamentos tienen una señal bastante baja. Esta alteración de señal o incremento de señal, ya sea por microtraumatismos o procesos inflamatorios crónicos, va a condicionar que el tendón evolucione hacia una degeneración, ¿no? Y esta degeneración va a condicionar una alteración de señal y una posterior desgarro del tendón, ¿no? En este caso el extensor común. Vemos el tendón bastante engrosado y con una zona de incremento de señal intrasustancia, ¿no? Que corresponde a un desgarro. Esta es una imagen de resonancia de codo en coronal. Esta es la región lateral hacia el lado del radio y la región medial hacia el lado del cúbito, ¿no? Entonces, siempre, usualmente, cuando ustedes vean todas las imágenes, o sea, parece una pequeña revisión, que se ve todo negro es porque se ha suprimido la grasa, ¿no? Y estas secuencias que se suprime la grasa y que se ve todo gris o de baja señal, son secuencias sensibles al líquido, donde vamos a ver las zonas de edema, del fluido sinovial intraarticular, y fundamentalmente nos va a ayudar para eso, ¿no? A diferencia de esta secuencia, que son las secuencias anatómicas, donde también vemos la zona de la inserción del tendón extensor cubital bastante engrosado y con alteración de señal, ¿no? Vemos la característica habitual de las estructuras óseas que tienen, por la médula ósea amarilla, tienen la misma densidad que la grasa, ¿no? En las secuencias anatómicas o T1 que le llamamos. Esta es la misma imagen del mismo paciente en axial, donde vemos el marcado engrosamiento del tendón extensor asociado a incremento de señal, ¿no? Y que condiciona una epicondilitis lateral, ¿no? Acá también la misma imagen, la secuencia T1 en axial, donde vemos el engrosamiento e incremento de señal. Entonces, estas son las secuencias anatómicas que son sin supresión grasa, donde vemos la baja señal de las estructuras musculares y la alta señal del componente graso, ¿no? Tanto del tejido celular subcutáneo superficial como de las estructuras óseas. Entonces, al igual que en los casos anteriores, que es lo que más frecuente se solicita, fue una epicondilitis lateral. Como ya mencionó la doctora que me antecedieron,
va a haber una alteración de señal del patrón fibrilar a nivel casi de la próxima a la inserción ósea. Esto va a condicionar un desgarro intrasustancia, ¿no? Entonces la epicondilitis lateral es 7 veces más frecuente que la epicondilitis medial, ocurre más frecuentemente entre la cuarta y quinta década de la vida, y los síntomas son dolor, sensibilidad e hinchazón en la parte lateral del codo, ¿no? Esto es condicionado por un estrés repetitivo y el uso excesivo, lo cual conduce a la tendinosis, ¿no? Entonces vamos a ver un incremento de señal de tendón, y esto puede estar con o sin engrosamiento, ¿no? Y la epicondilitis lateral leve, cuando hablamos de una tendinosis y que se afecta 20%, menos del 20% del tendón. Una epicondilitis lateral moderada cuando hay un desgarro parcial y un compromiso entre el 20 al 80%, ¿no? Y una epicondilitis lateral grave cuando hay un desgarro total o un compromiso mayor al 80% del espesor del tendón. Bueno, esto fundamentalmente era lo que yo quería presentarle. Excelente, excelente, Martín. Completamos muy bien, como que para que también nuestros colegas puedan ver la patología más frecuente y que hemos estado viendo varios casos, se refuerzan los hallazgos y vemos también con las diapositivas didácticas que has presentado, ¿no? Los porcentajes de que es más frecuente la cara lateral y sobre todo en mujeres. No sé si alguien quiere agregar algo, pasaremos al doctor Zárate, ¿verdad? O visita alguno, o al doctor Huerta, algún comentario. Excelente, nomás la presentación de Martín, bien didáctica. Recuerden ustedes siempre, colegas, que la resonancia, como dice Martín, nos da una visión anatómica y también en esa supresión que tiene para ver lo que es sensible a líquidos, te permite ver, ¿no? Los desgarros, te permite ver también el complejo ligamentario, pero también te lo permite ver la ecografía. Entonces hay que siempre hacer la concatenación, hacer una unidad, ¿no? Excelente, doctor Fernando Zárate, tiene listo ya, ¿no? ¿Puede compartir? Sí, Silenita. Muy bien, ya puede compartir. A ver. Está todavía compartiendo, creo. Ah, ya, no, ya no está compartiendo nada. No, no. No, ya no. Y amigos, espero que les esté gustando los casos. Siempre estamos pensando cómo podemos hacer para que ustedes puedan seguir aprendiendo. Y la verdad que nos encanta compartir, enseñar, y esta sociedad tiene que crecer, tenemos que crecer. Y les pedimos con toda sinceridad, con toda calma, que nos dejen sus dudas y sus sugerencias. Estamos en proceso, somos una sociedad nueva, pero hemos venido también para quedarnos, ¿no? Entonces, éxitos, doctor Fernando Zárate, es médico radiólogo de amplia experiencia en ultrasonido musculoesquelético, trabaja jefe también del Hospital Angamos de Salud y de la Clínica Internacional, también asistente. Éxitos, doctor Fernando. Gracias, Lenita. Bueno, he querido en esta oportunidad compartir un casito también de codo. En este caso es una paciente mujer de 52 años que viene a la consulta porque refiere dolor e induración a nivel del codo derecho y no precisaba el tiempo adecuadamente. Aquí hemos querido comenzar porque tenía una radiografía, y aquí es una radiografía que es del codo derecho en lateral y en frontal, donde ustedes quiero que vean si pueden identificar más o menos la lesión. La radiografía básicamente en estos casos es para tratar de ver no tanto la parte ósea, ¿no? Sino tratar de buscar las pequeñas alteraciones que podemos encontrar en las partes blandas. En este caso, acá se puede observar un aumento de la densidad a nivel de la región lateral del codo, ¿no? Acá ustedes pueden señalar un poquito mejor. Entonces, como la paciente venía con ese dato clínico, eh, podemos corroborar en la radiografía que tenía ahí una lesión de partes blandas, un poco más denso en relación al tejido de la grasa que normalmente está en esa zona y que está prácticamente borrada, ¿no? Por la parte ósea no había mayor problema, se veía todos los contornos regulares. ¿Cómo se describió esta radiografía? Acá tenemos el informe radiológico donde el colega efectivamente pone que hay un aumento de la densidad de tejidos blandos en el margen lateral de la interlínea articular húmero distal. Y el colega recomendó un estudio complementario tanto de ecografía como resonancia. En este caso,
se realizó una ecografía, perdón, y en la ecografía ustedes pueden ver que la lesión es una lesión que está en la cara lateral del codo, es una lesión que está adyacente al epicóndilo de bordes regulares y que es una lesión prácticamente sólida, no tiene refuerzo acústico posterior y a la ayuda del Doppler, el Power Doppler presenta cierta vascularidad, ¿no? Entonces, eh, lo que está por definirse bien es si esta lesión correspondería a la región del epicóndilo, de la zona de los tendones, o es una lesión que está adyacente a dicha zona. Lo que tenemos que valorar, como ya lo han dicho mis colegas, es que generalmente siempre pensamos en las lesiones ligamentarias o en las lesiones de la cara posterior, pero también hay que pensar que en las zonas del codo también existen otras estructuras adyacentes de las partes blandas, ¿no? También tenemos estructuras de vasos, nervios, ¿no? Al igual que los tendones que están en las partes blandas. En este caso, el colega lo descubrió como un nódulo de apariencia sólida que está localizado a nivel de las partes blandas en la región lateral del codo derecho y que tiene un escaso componente vascular al Power Doppler y sugirió complementar con resonancia magnética, ¿no? Entonces no tenemos todavía un diagnóstico muy claro de la lesión, es una lesión que mide 1.2 centímetros, ¿no? Se pidió la resonancia magnética y como ya lo dijo el doctor Martín, tenemos que ver tanto las secuencias axiales como las secuencias coronales, las secuencias que nos dan la parte anatómica y definimos una lesión prácticamente isointensa de bordes regulares, ¿no? Adyacente a la zona del epicóndilo. También estamos viendo algunas alteraciones a nivel óseo, como aparentemente unos quistes óseos, pero esto está a nivel de partes blandas, ¿no? Adyacente, al parecer también está ahí más o menos también circundando por el músculo anconio. Esta lesión, eh, cuando se puso contraste, era una lesión que encendía o captaba el contraste, pero sin embargo tiene unas alteraciones internas de señal que también tendrían que ver más o menos con el diagnóstico, ¿no? Ahora, ¿por qué he traído este casito? Porque de alguna manera, si siempre pensamos obviamente en las lesiones por el cuadro clínico de epicondilitis o epitrocleitis, hay que también ver que a nivel del codo existen otras estructuras que también nos pueden dar una alteración de este tipo. Y como diagnóstico diferencial, que era el motivo del ejercicio de este caso, es que también lo traje, ¿no? En este caso, el colega lo describió en la resonancia, en la conclusión, como una lesión ovoidea de aspecto sólido que se encuentra entre los músculos anconio y extensor común, con un realce heterogéneo, como hemos visto, luego del contraste, y esto podría corresponder a una etiología probablemente vascular, que podría ser un hemangioma, o una etiología de aspecto neurogénico, de origen neurogénico, ¿no? Aparte de los cambios que también tenían, que ya lo han detallado en los otros casos, pero yo más que nada he traído este caso para ver las posibles patologías que podrían complementar el estudio en codo, ¿no? En este caso, esta lesión pudo haber correspondido a un hemangioma o también a tumoraciones de aspecto benigno como los tumores neurogénicos o tumores de aspecto maligno como el sarcoma o lesiones incluso inflamatorias, ¿no? Hay que hacer un cuadro clínico adecuado para poder más o menos ver, pero más o menos las lesiones tienen cierta condición según la etiología. Si son hemangiomas, a veces hay incluso alteraciones de señal intermedia porque la vascularidad es más lenta, por eso que en T1 generalmente podemos ver señales intermedias. O en el sarcoma, que son lesiones tumorales, o son lesiones malignas, vamos a encontrar señales heterogéneas, porque sabemos que estas lesiones neoplásicas son lesiones que pueden ir creciendo rápidamente y se van alterando. Hay zonas de necrosis, hay zonas de fibrosis, puede ser zonas de hemorragia, entonces podemos encontrar señales de lesión heterogénea, pero sin embargo,
también condicionan un realce, a veces heterogéneo también por la misma condición que estamos diciendo de estas lesiones, o las lesiones inflamatorias generalmente son lesiones que no solamente, que inicialmente en T1 son lesiones homogéneas, sin embargo, cuando en las secuencias en T2 o en contraste, rápidamente son captadoras de contraste y también hay añadidos edema alrededor de las lesiones, como puede ser generalmente las lesiones por arañazo del gato, lesiones inflamatorias de los ganglios, pero que generalmente estas lesiones se dan más en la parte medial, no tanto en la parte lateral. O los tumores neurogénicos, ¿no? Pero los tumores neurogénicos, que son lesiones benignas, generalmente son lesiones más hipointensas en T1, que también se realzan generalmente en forma homogénea, ¿no? Con el contraste, pero que generalmente estas lesiones vamos a ver que tienen una continuidad con el nervio, ¿no? De ahí que podemos hacer una disquisición del tipo de lesiones, ¿no? Más que nada he traído este caso para poder ver la gama de posibilidades o diagnósticos diferenciales que podemos encontrar aparte de las lesiones per se que tenemos ya en la patología de codo, que ya lo han detallado las colegas, ¿no? Muy bien. Gracias. Excelente, Fernando. ¿Nos cuentas qué salió en la biopsia, en la operación? Porque es importante Está seguir. todavía, sí, está pendiente todavía la cirugía porque este casito todavía lo estamos siguiendo, justo con Martín estábamos viendo las Claro, cosas. ahora esos módulos son un desafío para todos, o sea, para ecografía, para Claro, resonancia. A veces con la ecografía así tienes es. algo preciso y luego en la resonancia te cambian de todo 180 grados. Son muy difíciles porque hay que ver qué componente tiene. A ese lado no hay nervio, ¿no? El nervio radial no pasa así, la rama sensitiva no creo que sea radial, No, más parece vascular, como lo dice el colega, pero hay que en estos casos que le podríamos pedir cuando estamos en ecografía una lesión bien asequible de frente, una biopsia guiada, o de todas maneras hay que hacer una resonancia, creo siempre, ¿no? Después de la resonancia sigue la biopsia o ya lo operarán. ¿Cómo lo plantean ustedes? generalmente estaba planteada la posibilidad ya de cirugía. De cirugía, ¿no? Porque ya no Ujú, compromete planos profundos, claro. ujú. Pues igual excelente. Nos puedes, por favor, como estamos en el grupo de socios de AMPM, nos pasas la fotito y nos pasas, por favor, el qué fue para aprender El todo esto diagnóstico y tal vez final. podemos volver a revisar con el casito, con el hallazgo de la patología. Sería genial, Ya, ¿no? ya le- Sí, es muy bonito el caso. Sobre todo en ese compromiso, hay compromiso de partes blandas, ¿sabes? El tejido celular sí. subcutáneo se ve comprometido, ¿no? Ah, Entonces, sí. y no, sí, yo no pienso que sea un nervio, muy alejado del nervio, no creo que sea un nervio. Pero en esa zona puede ser cualquier cosa, puede ser si Liposarcoma. es sí, pero el Doppler no le dio mucha vascularización, ¿no? O sea, no prendió. Los sarcomas, salvo que sea uno de bajo grado, si no te prende, el Doppler te lo prende, o Pero sea, también a veces sabes que sí, no se te bien el Doppler. Tiene que claro, estar eso también. Si tu bien equipo está seteado. bien Y se seteado y tú tienes aprieta mucho, no confianza, agarra, claro. sí, no aprieta, sí. Ajá, pero un sarcoma por definición de alto grado da bastante vascularidad. A mí lo que no me gusta de esa zona es que hay un poquito de compromiso de partes blandas, ¿no? De tejido celular subcutáneo. Ah, la fascia está Ay, rota, ¿no? La fascia sí, intercelular subcutánea está rota. sí, está Excelente, comprometido. excelente. Muy bien, amigos, queríamos que puedan de repente prender sus cámaras para despedirnos. Ha sido exacto los casos, 10 minutos cada uno. Y estamos creciendo cada vez más como sociedad. Estoy contenta por eso y lo felicito por estar acá también estudiando a esta hora. Hemos aprendido bastante. Y gracias por compartir la resonancia, el doctor Huerta, la doctora Judith, el doctor Gracias. Tarazona, el doctor Fernando Sat, excelentes, como siempre. Los invitamos, al próximo mes vamos a avisarles con anticipación. Si ustedes tienen un casito clínico completo o que quieran compartir las dudas, les damos 10 minutos para que puedan también compartir sus casos y de paso que a nosotros nos alivian el trabajo y ya ustedes, nosotros solamente vemos los casos. Sería bueno así para que de repente la doctora Evelyn, la doctora Aura, también está la doctora Rocío Araujo, que son las que más están haciendo músculo esquelético, que compartan un casito. Muy bien, muchas gracias, doctor Alan. Esperamos que todo esté bien, que estén bien. Y el doctor Fernando Zárate puede dejar de compartir para sacarnos una foto virtual. Ahí está, para que tengamos como vista de estándar. Si deja de compartir, eso.
Y amigos, la doctora Luz María, también no se olvide, si tiene un casito para la próxima, la esperamos, y todos los residentes que están pues, ahora también presentes, tienen muchos más casos que nosotros, porque siempre están siguiendo a los pacientes, viendo la patología, de repente el doctor Renzo, etcétera, puedan también compartir. Gracias amigos, buenas noches. Todos están poniendo, Gracias, Lenita. doctora. Gracias, doctora Judith. Judithita, que Excelente. Nos te- vemos en el chat, están poniendo, están Nos vemos, agradeciendo nos a vemos. Martina, a Fernando. Amigos, por favor, no se colegas. vayan. En la próxima semana tenemos el webinar gratis de AMPM. Me ayudan a compartirlo, es abierto a todo el público, no solo socios. Y los invitamos al taller de AMPM el 23 y 24 de abril. La mayoría está inscrito. Estamos ahí para repasar todo miembro superior e inferior con las charlas didácticas de los profesores de AMPM en un hotel muy bonito en Miraflores. Esperemos recibir también a médicos extranjeros de Ecuador, Paraguay, Uruguay. Estamos muy contentos con eso. Entonces nos estamos viendo la próxima semana, miércoles a las 8 de la noche, les vamos a pasar la información. Y alguien si quisiera dar algún dato más, no sé qué me estoy olvidando, doctor Huerta. No, excelente. Me han gustado las presentaciones. Espero que mi tocaya nos dé después el diagnóstico de la patología de ese paciente que está muy buen caso. Sí. Y como poniendo probablemente otro diagnóstico diferencial, un tumor de la vaina tendinosa, no sé. Puede ser, como dice la doctora Elena, cualquier cosa. Esperemos la anatomía patológica. Sí, bueno, vamos a atender el caso. Gracias, Rocío, por darte un tiempo también. Todo el mundo está llegando del trabajo apurado, pero ahí estamos compartiendo. Un abrazo, amigos, un Bueno. abrazo virtual. Nos estamos Muchas viendo. gracias. Nos Nos vemos, vemos, chao, gracias. chao. Muchísimas gracias, Doctora doctora. Rocío, muy bien, Bueno. gracias. No, gracias a ustedes.